Bienvenidos. El mensaje de hoy, a cargo de nuestro pastor Raúl Parra, se titula Gloriándonos en Dios por el Señor Jesucristo. Pero antes, alabemos juntos a nuestro Dios con los siguientes cantos. Acompáñanos. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Los saludo desde esta mi casa, su casa. Queremos considerar la palabra de Dios este domingo con la esperanza de que sea de bendición para todos ustedes. El título de nuestro mensaje de hoy lo tenemos en pantalla: Gloriándonos en Dios por el Señor Jesucristo. En su poema En paz, el poeta Amado Nervo, después de bendecir a la vida, concluye su poema diciendo: vida, nada me debes, vida, estamos en paz. John Lennon, un músico inglés, después de cantar y decir que mucha gente estaba hablando de cosas no tan importantes, compuso una canción que dice: démosle o denle una oportunidad a la paz. La humanidad se ha visto envuelta en dos grandes guerras mundiales y después de la segunda se creó la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con el propósito de mantener la paz y la seguridad de sus países miembros. La paz entonces entre los hombres es algo muy preciado. Sin embargo, es algo que parece casi imposible de conseguir y todavía más de mantener. Pero cuando la paz y Dios se mencionan en la misma oración, el asunto cobra dimensiones enormes. De tal manera que podemos decir, no estar en paz con Dios es la peor condición posible para el hombre. Hoy vamos a considerar un poquito algo de lo que Dios tiene que decirnos sobre la paz. Esa paz que nosotros anhelamos de manera individual, de manera comunitaria, de manera nacional, de manera mundial. Y vamos a considerar cómo se obtiene esa paz y quién sí puede proveer esa paz. El propósito fundamental entonces de este mensaje es maravillarnos con lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho a nuestro favor y exaltarlo por ello. Gloriarnos en nuestro Señor Jesucristo. Los invito a que tengamos una oración. Bendito Señor, gracias te damos porque en ti tenemos toda la seguridad de encontrar la mejor respuesta para los dilemas de nuestra vida. Y el tema de la paz no se escapa de tu dominio. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta hora tú nos abras nuestro corazón, que podamos ver tu palabra, que podamos entender tu mensaje y glorificarte por eso. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los invito a que vayamos a la carta a los Romanos en el capítulo 5, del versículo número 1 al 5, y dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a ir analizando cada versículo y algunos pequeños bloques de versículos para entender bien este pasaje. El versículo número 1 nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este primer versículo, hermanos, no se puede leer de manera monótona, es decir, en un solo tono. No podríamos leerlo así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En realidad deberíamos de estar llenos de júbilo al leerlo y deberíamos enfatizar cada verdad descrita aquí. Los que por fe creemos en el Señor Jesucristo y en su sacrificio por nosotros, hemos sido justificados por Dios. Y eso significa que el pago realizado por el Señor Jesucristo en la cruz para saldar la deuda que teníamos con Dios por causa de nuestro pecado ha sido suficiente.
ha sido aceptado como un sacrificio perfecto por Dios Padre. Y por lo tanto, Él ha perdonado nuestros pecados y nos ha declarado justos, no culpables ante Él, el supremo juez. Porque Cristo Jesús tomó nuestro lugar para pagar y la justicia obtenida por Él ahora nos pertenece. La justicia de Cristo, la justicia perfecta, la justicia de Dios nos pertenece porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz y pagó por nuestros pecados. Ya el rey David hace 3000 años hablaba de esta bendición diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Dios nos perdona por el sacrificio de su Hijo y nos atribuye la justicia de su Hijo, la justicia conseguida por su Hijo mediante la ofrenda perfecta de sí mismo. Ante esta asombrosa realidad, vamos a regresar al versículo 1, el apóstol Pablo nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Estas son buenas nuevas. Esta es una gran noticia. Ya no hay enemistad con Dios. Cristo Jesús nos ha reconciliado con el Padre eterno. Y este es un gran alivio, poder entender, poder creer esta noticia. Tener paz con Dios es mucho más que ya no tener enemistad con Él. Tener paz con Dios es una condición indispensable para acercarse a Él con confianza, para tener comunión con Él, para poder disfrutar de ese compañerismo. Tener paz con Dios abre la puerta al más grande compañerismo que alguien pudiera disfrutar. Tener paz con Dios, entonces, nos da libertad para estar en su presencia con gozo, con tranquilidad, con plenitud. Cristo nos ha reconciliado con Dios y, en resumen, Cristo es nuestra paz. Así lo dice la carta a los Efesios. Él es nuestra paz. En otras palabras, no es posible tener paz con Dios si no hemos sido justificados primero por Dios mismo. La estructura del versículo, si ustedes lo notan, coloca a la justificación como una condición ineludible para obtener la paz. Y podríamos resumir el versículo diciendo: justificados, tenemos paz. Y si podemos decir eso, también podemos decir lo opuesto. No justificados, no tenemos paz. El Señor Jesucristo lo dijo de otra manera: el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Justificados, tenemos paz. El Señor Jesucristo lo comentó de una manera gráfica inclusive. Vean nada más este pasaje allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, los versículos 19 y 20. Después de resucitar es que ocurre esta situación. Dice así: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Si hacemos un ejercicio y quitamos un poquito la voz del narrador y solamente nos imaginamos la escena, tenemos ahí al grupo de discípulos encerrados, temerosos, y de pronto viene Jesús. Y esto es lo que hace Jesús. Les dice: paz a vosotros. Paz a vosotros. Es como si estuviera diciendo: la paz está completa. Yo he conseguido la paz para ustedes.
Aquí están las señas del sacrificio que costó conseguir su justificación. Aquí están los orificios en mis manos. Aquí está el orificio en mi costado. Paz a ustedes. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Y el Señor Jesucristo empieza diciendo paz a vosotros y termina diciendo paz a vosotros. Hermanos, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. La paz con Dios se ha efectuado. Es como si el Señor les dijera, he muerto, he resucitado, véanme. La paz está conseguida para ustedes. Bendito Salvador, te alabamos. El versículo 2 de este pasaje de Romanos continúa la gran noticia, la gran historia. Dice así, por quien también, hablando del Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, por nuestro Señor Jesucristo y solo por Él tenemos paz para con Dios. Y ahora el versículo 2 nos dice que también por Él tenemos entrada a la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Vayan sumando las cosas que tenemos en Cristo. En Él estamos justificados, en Él tenemos paz, en Él tenemos entrada a la gracia de Dios. Tenemos un acceso con plena confianza, con gozo, podemos entrar a su presencia. Ya no hay miedo como el miedo que tuvo Adán cuando pecó contra Dios. Porque en Cristo hemos sido perdonados, hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios, tenemos entrada a su gracia. Porque Cristo satisfizo la demanda de la justicia de Dios. Una justicia que Dios había dictaminado diciendo, sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No se perdonan pecados si no hay primeramente un sacrificio que derrame su sangre para pagar. Y Cristo ofreció su cuerpo de carne para ser clavado en la cruz y derramar su preciosa sangre para que nosotros fuéramos perdonados. Tenemos entrada a esta gracia. Y en el mundo cristiano, en el lenguaje que usamos típicamente en las iglesias, hemos ya encapsulado la definición de gracia como un favor inmerecido. Gracia es favor inmerecido. Y es totalmente cierto. Pero quisiera que pudiéramos ahondar un poquito cada uno y considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros, para acuñar de manera personal, para saborear de manera personal qué significa realmente la gracia de Dios para nosotros y cuál es el alcance. Por lo menos para mí, yo me atreví a escribir esta definición que puedes compartirla o no, pero es algo que a mí me dice que la gracia es la expresión del favor de Dios mediante la cual manifiesta su inmensa bondad y buenas intenciones para con nosotros, procurando nuestro bien continuamente. No es nada más un favor de momento, esto es algo continuo, sus buenas intenciones, su cuidado, procurando nuestro bien, manifestando, revelando su gloria. Cuando Dios muestra su gracia para el hombre, lo único que está haciendo es dejar fluir parte de lo que Él es, su carácter, su persona. Y el versículo 2 que estamos leyendo, la segunda parte, dice, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Déjame decirte que todo ha cambiado radicalmente desde que estamos en Cristo. Nuestra condición antigua nos decía que nuestro pecado nos quitaba el acceso a la gloria de Dios. Así lo dice Romanos en el capítulo 3. No lo tenemos aquí en pantalla, pero el versículo dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, pues eso ha cambiado radicalmente. Aquí el versículo 2 nos dice que nos gloriamos en la esperanza
de la gloria de Dios, porque Cristo con su muerte y resurrección nos ha dado de nuevo la esperanza de esa gloria de Dios. Ahora podemos gozarnos, gloriarnos en esa esperanza de la gloria de Dios, que es una esperanza viva, es una esperanza real, no es nada más una ilusión de nuestra parte. Ahora podemos ver hacia el futuro con la certeza de que un día estaremos delante de la gloria de Dios, contemplando y alabando la gloria de Dios. Y podemos hacer esto, podemos ver hacia el futuro con esa esperanza, porque nuestro pasado ha sido resuelto por el Señor. Él nos ha justificado. Y podemos hacer esto porque nuestro presente está completamente cubierto por el Señor, porque tenemos paz y porque tenemos acceso a esa gracia. Entonces hemos sido justificados, tenemos paz y acceso a la gracia y podemos ver el futuro con total esperanza de ver la gloria de Dios, porque tendremos acceso a la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, esa gloria de la cual habló el Señor Jesucristo en su oración allá en Juan capítulo 17. En su oración Él dijo: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ya el Señor te tenía a ti, me tenía a mí, los que hemos creído en Cristo Jesús, en sus oraciones a nuestro favor, pidiéndole al Padre que tuviéramos plenitud de acceso a esa gloria. Donde yo estoy, quiero que ellos también estén. O sea, que no solo tenemos paz para con Dios por la justificación, sino que también estamos en la estancia misma, en una estancia como esta, en un salón como este, en donde Dios dispensa su gracia día con día. Y no solo eso, nos podemos gloriar viendo hacia el futuro con la esperanza plena de que la gloria de Dios va a ser parte de nuestra realidad en un futuro próximo. Ya no somos destinatarios de la ira de Dios, ya somos justificados por la fe. Ahora nos gloriamos en esa esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza porque aunque solamente podemos anhelar y no podemos ver, eso es tan cierto como lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nos ha justificado, nos ha dado paz y nos ha dado acceso a su gracia. Y hasta aquí podría ser maravillosas noticias. Sin embargo, el apóstol continúa en el versículo 3 diciendo: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. A mí me encanta la manera de escribir de Pablo en esta ocasión, porque nos dice: y no solo esto, como diciendo, por si fuera poco, todo lo que ya les he dicho, o como diciendo, aún no termino de presentar todos los beneficios que tenemos en Cristo Jesús. Espérenme un poquito, todavía hay más. Por eso dice, y no solo esto, también nos gloriamos en las tribulaciones. Pero esperen un momento. Aquí alguien podría pensar, aquí debe de haber un error, ¿no? Estamos hablando de justificación, estamos hablando de paz, estamos hablando de acceso a la gracia de Dios, estamos hablando de una esperanza cierta en la gloria de Dios. Y dice Pablo que también nos gloriamos en las tribulaciones. Las tribulaciones son problemas, las tribulaciones son aflicción. No hay ningún error, hermanos. Primeramente, la paz con Dios no significa ausencia de problemas. Y aunque tenemos entrada a la gracia de Dios, nosotros seguimos aquí, todavía en estos cuerpos imperfectos, todavía en este mundo corrompido, todavía limitados y expuestos a la descomposición que produce el pecado. Todavía hay tribulaciones, problemas, aflicciones.
tribulaciones y aflicciones desde llenar un trámite de Infonavit hasta una enfermedad terminal, tribulaciones reales en nuestro mundo material. Aquí abajo y bajo estas condiciones seguimos teniendo aflicción. El Señor Jesucristo lo aseguró. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces no hay ningún error. Es un complemento y de hecho, porque tenemos todo lo anterior, es que podemos enfrentar las tribulaciones momentáneas y podemos incluso gloriarnos en ellas. Todas estas cosas nos permiten enfrentar las tribulaciones con confianza, con gozo, de tal manera que podemos gloriarnos. En todo esto podemos gloriarnos porque hemos sido justificados, porque tenemos paz, porque tenemos acceso a la gracia de Dios. Pero al final de cuentas, y con esto vamos a ir cerrando el mensaje, a final de cuentas, el apóstol Pablo nos anima a gloriarnos, no nada más en estas cosas, como si estas cosas fueran accesorios adicionales del creyente. Pablo nos está exhortando a gloriarnos en aquel que personifica todas estas cosas. Cristo Jesús, Señor nuestro, el autor y consumador de la fe, de la justicia, de la paz, de la gracia, el Señor de la gloria. El versículo 11 de este mismo capítulo 5 de Romanos nos dice, y otra vez usa la expresión Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, si en algo podemos y debemos gloriarnos, es en el Señor Jesucristo, porque Él, solamente a través de Él, hemos sido justificados. Por medio de Él hemos obtenido la paz. Por medio de Él tenemos entrada a la gracia de Dios en la cual estamos firmes. Por medio de Él podemos tener una esperanza viva y gloriarnos en la esperanza de la gloria de Dios. Solamente por medio de Él, porque su amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, que nosotros podemos enfrentar las tribulaciones. Y así como un niño, como un hijo, está batallando con algo, y hay dolor, hay problemas, pero él sabe que sus padres lo aman y por eso puede avanzar, por eso puede resistir. De la misma manera nosotros podemos enfrentar las tribulaciones, los problemas, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cristo Jesús es el objeto de nuestra gloria. Nuestro gloriarnos en Dios es por Cristo. El que se gloría, dice la Escritura, gloríese en el Señor. Cristo Jesús es nuestra esperanza de gloria. Y quiero compartirles unas reflexiones finales. Y la primera es, ante esta realidad, anunciemos al Señor Jesucristo, anunciemos el Evangelio de la paz. Decenas de personas que conocemos siguen anhelando la paz en su corazón, en su mente, y no alcanzan a obtenerla. No hay tratados de paz suficientes para ellos. No hay diplomacia que alcance para conseguir la paz que están anhelando. De hecho, algunas personas ni siquiera están conscientes de su pleito con Dios, pero la ausencia de paz en su corazón les está angustiando diariamente. Ellos necesitan urgentemente oír del Señor Jesucristo. Y ahí es donde tú y yo entramos. Tú y yo podemos compartirles a nuestro Señor Jesucristo, porque solo en Él tenemos paz para con Dios. Él ha hecho lo necesario para conseguir esa paz. Otra reflexión es, Cristo Jesús da la verdadera paz. Y esa paz que el mundo anhela no la va a encontrar en ningún lado. No la va a encontrar en ninguna persona, en ningún lugar, sino solamente en Cristo Jesús. Y el último punto, si en algo hemos de gloriarnos, gloriémonos en Cristo Jesús, Señor nuestro,
cuya gloria hemos de ver. Y podemos terminar orando, diciéndole al Señor: ¿qué Dios como tú, que te deleitas en hacernos bien? ¿Qué Dios como tú, que te gozas en compartir con nosotros todas estas realidades? ¿Qué Dios como tú, que has querido enviar a tu Hijo unigénito, para que derramara su sangre para alcanzar y obtener nuestra justicia? Solamente tú eres Dios, y a ti te alabamos, Señor, y nos gloriamos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él, siendo Dios, se hizo carne, siendo perfecto, se hizo pecado por nosotros, siendo tu Hijo amado, cargó con tu ira en la cruz, pero con su poder, con tu poder, resucitó al tercer día. Y ahora nos ha mostrado a nosotros, no de manera literal, pero de manera espiritual, nos ha mostrado sus manos con las señales del sacrificio. Nos ha mostrado su costado, que fue perforado por nosotros, y nos ha dicho: paz a vosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén.